cómo fue esa primera convocatoria para tú llegar a National Geographic. Nos encontramos para ir a sacar una foto supuestamente de un tema coloquial que queríamos hacer. A las 2 horas terminamos en el desierto del Atacama, esperando a los carros grandotes de la NASCAR, del Dakar, unos camiones enormes. Y me dijo, quiero fotos así. Yo decía, pero ¿para quién es este contenido? Este señor finlandés, en un tercer trabajo fue que ya lo conocí bien. Cuando ya yo comencé a investigarlo, Mika Petteri Ketula, finlandés, director de la revista National Geographic Finlandia, con un proceso y un background enorme. ¿Cuál ha sido tu filosofía para elegir ese equipo de trabajo? Que el equipo de trabajo lo categoro yo como si fuese un 50% del proyecto. Sin ellos uno no es nada. Pero había algo que te llamaba a regresar al Amazonas. Y ese llamado, digamos, de la selva, que me pedía a mí a gritos decir, hombre, te necesitamos, queremos que estés acá. Decidí volver. Mi versión final, de decir cómo podemos otorgarle este punto a favor a pequeñas ideas que pueden transformar todo. Bienvenidos a un nuevo espacio de Vértice. Este es el espacio de Hermitage e Inspira, donde conectamos historias, emociones y negocios buscando el desarrollo humano integral del país. Soy Leandro Galvis y hoy tengo el grato placer de encontrarme con Javier Gutiérrez. Él es productor y director de cine. Javier, qué placer tenerte hoy en este espacio. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Hermitage por brindarme este espacio y pues aquí estamos. Creo que llevábamos mucho tiempo buscando en tu agenda para poder conocerte, para poder conversar contigo. Cuéntale un poco a la gente que nos está viendo qué es lo que haces y por qué lo haces. Bueno, en principio he sido un amante del arte desde muy temprana edad. Mis estudios han sido en el extranjero. Soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, BAC Buenos Aires Comunicación. Trabajé en varias productoras audiovisuales en el cual tuvimos la oportunidad de incursionar en un tema de fotografía. Dado el caso pues que en Buenos Aires es una ciudad bastante movida artísticamente, hablando digamos, en el entorno de la danza, el folclore, música, artes visuales, artes plásticas. Y yo me enfoqué en un tiempo atrás en la fotografía y así me di a conocer en varias revistas. Trabajé en la revista Weekend, trabajé en Wild On y trabajé en otras revistas independientes, en el cual pues llegué a unas convocatorias grandes, llegando así a trabajar con National Geographic. Mira que en otro espacio conversábamos un tanto por tu recorrido a través de estas revistas y de estos medios de comunicación a nivel internacional. Cuéntame un poco cómo fue esa primera convocatoria para tú llegar a National Geographic, aún estudiando en la Universidad de Buenos Aires. Contémosle un poco a la gente que no te conoce cómo fue eso. Bueno, eso fue una gran expectativa. Yo estando en primer año y en segundo año de la facultad, mis compañeros de universidad me veían siempre con una cámara. Siempre con una cámara, siempre intentando narrar como los sucesos, los acontecimientos que se hacían en la universidad. Y no solamente eso, trabajábamos en pro, digamos, a generar un contenido totalmente nuevo, un espacio nuevo. Y más siendo yo un colombiano más en el extranjero, pues mi perspectiva o la dirección de mirada que yo tenía en ese entonces era como totalmente novedosa. No sabía realmente qué comunicar, no sabía realmente en qué enfocarme o cómo realizar, digamos, una concepción misma de la comunicación. No tenía ni idea. Siempre mis compañeros me dijeron, no, es el fotógrafo. Ahí está el fotógrafo. Entonces yo siempre hacía como el backstage de los programas pilotos que nosotros desempeñábamos, las clases prácticas que nosotros hacíamos. Siempre trabajé como en tema de foto fija, tema de gaffer, un tema de contenido más allá de ser como un director, ¿no? Y un momento a otro llegó el decano de la facultad y dijo, Javier, te necesito. ¿Y cómo fue ese te necesito? Yo le dije, ¿para qué soy bueno? Anteriormente ya me habían llamado, digamos, para trabajitos muy cortos. Trabajos que, por ejemplo, yo estuve en una exposición de Buenos Aires Design con una colección de modas, que fue uno de mis primeros procesos que yo hice con la universidad. Y trabajé en fotografía para llenar, digamos, un poco el portafolio de bienes y servicios dentro de la universidad. Nos fue muy bien. Y no me esperaba que estos trabajos que yo hacía con la universidad, independientemente de todo, Que fueran a destacar. me fuera realmente ser esa cereza del pastel.
Ok. Yo nunca me visualicé a futuro, digamos, como fotógrafo o como más bien un director o un comunicador, sino siempre yo estaba a la vanguardia, a la expectativa de saber comunicar, que entender qué es el cine, entender qué es una narración más allá de un escrito, ¿no? Más allá, pues, en ese entorno comencé a entender un poco que la fotografía fue un medio para mí de explorar un mundo que no lo tenía muy claro. Tenía un concepto narrativo visual impuesto por la universidad, pero yo decía, ¿quién soy yo? ¿Cómo me materializo a través de una cámara? ¿Cuál va a ser mi punto de vista, mi dirección? ¿Cuál va a ser realmente mi propuesta frente al arte? Y entonces llega este decano y... Y llegó el decano y me dijo, Javi, tú que manejas algo de inglés, tenemos una propuesta para ti, tú nos puedes ayudar con unas fotos, viene un extranjero y pues es para cubrir unas fotos. Yo le dije, claro que sí, no hay ningún problema. A los 8 días me mandaron los tiquetes para Santiago de Chile. Estuvimos en Reñaca y en Concón. Me recogió en el aeropuerto este susodicho. No tenía ni idea quién sea. Un finlandés que no hablaba cero español y el inglés casi no se lo entendía. Me dejó en el hotel y como a las 2 horas nos encontramos para hacer un trabajo de campo, para ir a sacar unas fotos supuestamente de un tema coloquial que queríamos hacer. En esos meses estábamos haciendo una apertura de una empresa que se llamaba Imox, una empresa de comunicaciones. Y yo decía, yo tengo contactos acá, podemos manejar. El señor que me contrató me decía, no, no, no. A las 2 horas terminamos en el desierto del Atacama, realmente esperando a los carros grandotes de la NASCAR, del Dakar, unos camiones enormes. Y me dijo, quiero fotos así, así, así. En el grupo de nosotros habíamos 3 fotógrafos. Yo era el único recomendado por la universidad, la verdad. Los otros eran totalmente independientes. Creo que trabajaban también en su época con C5N y trabajaban con una dirección de prensa de Chile. Y comenzamos a construir una narrativa en fotos. Yo tengo esa alma de líder, siempre lo fui. Entonces yo le decía, mira, ubícate aquí, yo me ubico allá, otro chico acá. Y comenzamos a materializar cómo queremos contar en fotos, pues toda esta experiencia, ¿no? Terminamos eso, nos fuimos a Patagonia chilena, estuvimos en Laguna Verde, estuvimos bien en la Patagonia, bien lejos. Y a los 3, 4 días nos regresamos al desierto del Atacama, en el cual nosotros vivimos algo que no se vivía hace como 8, 9 años atrás, que era el florecimiento, ¿cómo se dice? El florecimiento. Florecimiento del desierto. Nosotros no Cuéntame esa experiencia. no teníamos pensado realmente pues que íbamos otra vez al desierto. Estuvimos en unas antenas de la NASA en esa época que estaban haciendo apertura. Yo pensaba que era eso. Era tomar unas fotos, digamos, de las auroras boreales o cuando hace el solsticio, digamos, de invierno a verano o qué sé yo. Pues siempre hay en los desiertos se hace como una alfombra de energías enorme. Y el desierto se le ve a uno pues esas nubosidades a veces de tipo 0 y a veces de tipo del 100%. Y pues no hay ningún objeto a su alrededor que desvincule esa dirección de mirada, sino todo es como un paisaje enorme. Y yo decía, ¿cómo tomar una foto, una perspectiva o una temática que no existe? Estoy acá, es la primera vez que estoy. Y tomamos fotos, hicimos un contenido en video bien interesante, hicimos un time lapse de eso. Terminó la semana, me terminé regresando a Buenos Aires, entregamos el contenido, hicimos todas las cosas bien. Y ya como a los 4 meses, el decano me dijo, mira que el chico que te contrató va a venir otra vez y necesita pues unas fotos. ¿Estás dispuesto? Claro que sí. Y comenzamos a conocer terrenos realmente de Argentina muy interesantes como Salta, Jujuy, Mendoza. Estuvimos en Córdoba un tiempo, trabajamos también en un tema de las madres de la Plaza de Mayo, evocadas también en la Plaza de Mayo, de la Plaza de Madres de Bariloche. Estuvimos enfocados allá. Y estas fotos eran como más bien algo social, algo que realmente no llamaba mucho la atención. Yo decía, pero ¿para quién es este contenido? De acuerdo. Simplemente me decían que era solamente fotos. Yo no tenía ni idea realmente que... ¿Cuál es la intención que estaba detrás? Sí, yo no tenía ni idea porque la verdad, este señor finlandés, en un tercer trabajo fue que ya lo conocí bien. Precisamente tuvimos una exposición en el Teatro Malva. Yo había hecho 2 piezas de 2 cortos con la facultad y estábamos incursionando en un tema de videos musicales. Y él decidió apadrinarme. Él dijo, ¿cuánta plata necesita? Y te la pongo y yo quiero ver ahí, pero me metes ahí. Yo, bueno, cuando ya yo comencé a investigarlo, Mika Petteri Ketula, finlandés, director de la revista National Geographic Finlandia, médico, con un proceso y un background enorme. Conocer una persona que tenía una identidad
totalmente desapercibida y aún así ser totalmente autógeno con uno mismo. Conmigo lo tenía todo. Yo era de lavar y de planchar en esa época. Siendo extranjero, a veces que no teníamos trabajo, pues me ayudaba a través de la fotografía y con proyectos que realmente marcaron un antes y un después en mi carrera. Tuve ya después muchos trabajos con National Geographic, precisamente. ¿Cuántas fotografías puede que estén en los archivos de National Geographic? Yo calculo en el primer año, 2009, yo saqué reels más o menos como de 6.000, 7.000 fotos. Archivos inéditos tendré 35.000, que realmente yo chuteaba por chutear. Y entre esas escogíamos las mejores y entre las mejores escogíamos 2 o 3 veces, digamos, esas mismas cantidades. Pero a ciencia cierta, te lo digo acá con fomento propio, yo alcancé a tener unas 7, 8 teras de solo información para fotos de National Geographic. Contenido exclusivo de Latinoamérica, precisamente en Argentina, para National Geographic Finlandia. Sabiendo que vienes de la fotografía, que tienes toda una experticia y una experiencia por muchos años de la fotografía, ¿cuál ha sido el reto más grande de ser productor y director de esta industria? Bueno, uno de los procesos grandes que nosotros hemos tenido formulando estrategias de comunicación y teniendo equipos de trabajo es tener la capacidad realmente de liderazgo. Uno de los primeros temas que uno por lo menos tiene que uno creérsela. Si tú no eres hábil en hacer estrategias para ti mismo y de cómo tú ves o visualizas tu contenido, es poco probable que tu equipo de trabajo lo siga. Entonces es una de las experiencias que yo he tenido y los enfoques que yo he tenido a través de al ser director es darle ese plus, ¿no? Es el todo por el todo. Yo participaba antiguamente en proyectos como asociados, coproducciones, cuando trabajé en la productora Cuatro Cabezas, obviamente trabajando en una productora de televisión. Como estudiantes nos decían, vayan a Mar del Plata, vayan a Mar de Ajó, hagan contenidos. Y nosotros como, denos las direcciones para hacer el contenido, no, eso es libre. Entonces ahí comencé como a interlocutar internamente, es decir, cuáles son mis debilidades y fortalezas en el contexto, digamos, de la comunicación. Cuando yo ya comencé a decir, bueno, quiero este contenido, quiero segmentar este contenido, quiero realizar este contenido, mis compañeros me seguían. Nosotros duramos trabajando un año largo en productora Cuatro Cabezas. Nosotros hacíamos 3 contenidos, uno para desarrollo de prensa, uno para la cadena C5N Noticias y el otro era farándula. Nosotros agarramos farándula, Buenos Aires es lleno de farándula, entonces en vacaciones farándula, en otros contenidos farándula. Gracias a eso conocimos mucha gente exponente de Buenos Aires, muy muy interesante, entre esos pues estaba Franchella, estuvo Ricardo Ford, estuvo grandes exponentes digamos de la farándula que son como, que pertenecen al medio audiovisual y que al mismo tiempo pues se tomaban el tiempo para brindarnos a nosotros esos espacios. Yo aprovechaba al máximo. ¿Cómo los aprovechaba? Quiero hacerlo, quiero sacarlos. En esa época no existía el tema de podcast así como muy ilustrativo, ¿no? Eran entrevistas, era tómese un café, hablemos. Claro. Estamos acá, te presentamos a Pepito Pérez, ¿quién eres tú? Y esos formatos a nosotros nos permitieron tener un interés, digamos, dentro de las comunicaciones argentinas, tener un interés mayor. En esa época el internet estaba como medio, todavía no estaba muy bien posicionado en las redes sociales y todo más se llevaba más a cabo en la televisión. Buenos Aires era televisión. Mi propuesta siempre fue la siguiente, quiero llevarlo a cine. Tuve la gran oportunidad de pertenecer al equipo de Gaffer, que hice Gaffer y Sonidos en El secreto de sus ojos. Estuvimos con Ricardo Darín, entre otras exponentes, digamos, del cine. Estuvimos trabajando también en otros microproyectos independientes, ayudándole al cine, digamos, con el Teatro Malva, estuvimos con el Uni, bueno, con otras instituciones haciendo cine. Es decir, hacíamos cortometrajes, hacíamos propagandas en cine, propagandas como cerveza Corona, Coca-Cola, Tango, y explorábamos realmente cuál era esa complejidad del ser, estar en un medio audiovisual y estar en una industria audiovisual, porque eso no es fácil. Y uno como para latinoamericano es difícil llegar a, ¿no? Eso yo creo que vendría a ser un poco de los retos que yo he afrontado a través de la comunicación y cómo me he hecho, digamos, partícipe de grandes proyectos.
y generar, digamos, estas nuevas propuestas, ¿no? Ahora, tenemos claro que una cosa es ver una megaproducción, ya el producto final, donde la gente incluso le califica, lo ve, se emociona, llora, se hace feliz. Pero una producción tiene un sinfín de aristas por resolver para poder tener ese producto final. ¿Cuál ha sido tu filosofía para elegir ese equipo de trabajo? Sea que hagas la producción, sea que hagas la dirección general. ¿Cuál ha sido esa filosofía para la selección de tu equipo de trabajo, ya sea para fotógrafos, para diseñadores, editores, para toda esta gente que te va a acompañar en estas megaproducciones? Yo siempre he dicho que uno formando un buen equipo de trabajo, un excelente equipo de trabajo, uno tiene un gran porcentaje de éxito. Siempre lo he dicho. Uno de los principales hechos, precisamente retomando los temas anteriores con respecto al cine, en Colombia es muy difícil hacer cine, pero nosotros podemos destacar teniendo un excelente equipo de trabajo, porque los medios lo hay. Si no hay presupuesto, se busca. Pero cuando uno cuenta desde la cabeza, desde esa dirección, con un buen escrito, con un buen guionaje, con esa participación elemental de que es el plan de fomento del proyecto, yo creo que el equipo de trabajo lo categoro yo como si fuese un 50% del proyecto. Sin ellos uno no es nada. ¿Quién le copia a uno la idea? Así sean 2 o 3 personas del equipo de trabajo, que uno confía plenamente, el proyecto tiene unas garantías de éxito. Si no es así, a veces es difícil confiar en las personas. Me ha pasado, por supuesto, me ha pasado en proyectos que yo llego y no llego como director, sino llego como un analista, un proceso de, digamos, de concentralización de imagen, de sonido. Miremos ahora una propuesta de diseño. Y a veces yo digo, no, esto no va aquí. Yo expongo mi idea, mira, la dirección de cámara como que no va, hay unos formatos que Yo lo no haría están. así. Exactamente, entonces Solo un consultor, ¿no? es ahí que los directores prestan atención. Dicen, ah, bueno, ¿y tú quién eres? Cuando ya lo investigan a uno y dicen, ah, no, pues que este chico porque está de esto y no está detrás de nosotros. Me ha pasado en varias producciones esa. Pero sí, en síntesis, yo creo que la importancia de tener un buen equipo de desarrollo, un buen equipo de trabajo, es las garantías de éxito elemental. Creo que De eso es acuerdo. muy específico y más si uno tiene jefes directivos encima de uno, que creen en la propuesta de uno, y si uno no tiene un equipo concreto de trabajo, ¿tú cómo le ¿Cómo lo llegas ejecutas? a desarrollar? Claro. Entonces, es importante. La filosofía que yo veo en el entorno laboral, siempre yo he dicho, es darlo todo por el todo. Obviamente, bueno, hay un plan de desgaste, ¿no? Un plan que a veces no se lleva a cabo porque es un desgaste físico, un desgaste, digamos, en términos de sueño, pero el deber es cumplir, ¿no? O sea, está lo de la ética y deontología profesional que te permite realizar tus sueños a través de tu trabajo. Esa es mi filosofía. Yo construyo a través de un medio para seguir fortaleciendo ese sueño que yo tuve hace muchos años atrás de seguir retomando procesos, es decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esta fotografía? ¿Será que la puedo reeditar? ¿Será De que acuerdo. genera otro contenido a la actualidad? Entonces, eso nos ha permitido tener, digamos, como un pensamiento más dinámico a la hora de, digamos, de interactuar con otras vanguardias, ¿no? Ya sea a nivel empresarial, ya sea a nivel político o a nivel teórico también como educativo, ¿no? O institucional. De acuerdo. En este episodio nos encontramos con Javier Gutiérrez. Él es productor y director de cine. Javier, uno de los, digamos que de los momentos que más se ha destacado en tu carrera ha sido trabajar para National Geographic. Haces parte de ese inventario histórico, de esa enciclopedia gráfica que tiene National Geographic, pero aún así no podemos desconocer que has estado en un montón de proyectos importantes. Para que le demos conclusión a ese tema con el finlandés, que es un tema muy interesante y por lo que veo, él fue tu mentor, ¿no? Él como que fue ese peldaño que te permitió aprender y explorar talentos que tenías allí. ¿Cuántos años, para que pasemos a hablar de otros proyectos, cuántos años duraste trabajando para el finlandés y para National Geographic? Yo a Mika Peter que tú lo conocí finales del 2008 hasta el 2016 trabajé con él. Imagínate, En casi una década. proyectos. Gracias a Mika tuvimos grandes reconocimientos latinoamericanos. Uno de los procesos que nosotros llevamos a cabo era generar contenidos para la revista National Geographic Finlandia, título Latinoamérica. Aparte de ser mi mentor, me abrió esos ojos al conocer. Imagínate un estudiante que ni siquiera se había egresado
¿De dónde podía tener un dinero, un presupuesto para poder viajar y hacer esa clase de contenidos? Y que tampoco era argentino, ¿no? Era un colombiano en Exactamente. Buenos Aires, migrante. Cero contactos de personas importantes, era una persona del común. Mm. ¿Cómo destacar? Gracias a los contenidos, gracias a, digamos, a captar esa intención, desde mi fotografía, tocar esas fibras, esa sensitometría del espectador, de decir, oiga, chévere esta foto, ¿por qué la tomó así? ¿Desde dónde está tomado? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué ángulo? ¿Qué perspectiva? ¿Ese punto de fuga? Y yo todo eso al principio lo hacía sin una teoría, que fue como lo que a mí me alimentó el proceso de ser diferente. Ujú, de acuerdo. Con Mica comenzamos a viajar a muchos países de Latinoamérica, incluido, pues, gracias a Mica conozco toda la latitud de América. O sea, estamos desde el Faro al Fin del Mundo en Ushuaia hasta Kenai de Last Frontier en Canadá. Ujú. Miento, perdón, en Canadá no, en Alaska. En Alaska. Ujú. De ahí hicimos muchos procesos. Estuvimos en México, estuvimos en Guatemala, Salvador, Panamá y en fin, en Sudamérica. El único país con certeza que no he pisado de Latinoamérica ha sido Venezuela. Ok. El único. De resto, todos. En realidad, a mí mucha gente me ha preguntado de cuántos países yo he visitado. La verdad, yo ya perdí la cuenta. Pero son arriba más de 30, seguro, con certeza. Acompañado de tu cámara. Sí. Increíble. Mi pareja, mi amor, mi noción, siempre fue mis sueños y mi maquinita, mi cámara. Nunca la he dejado. Yo creo que con Mica desarrollé una dirección de mirada que muy pocos la tienen. Y entre chiste y chanza aproveché esos espacios, ¿no? Tengo un gran mentor del documental que se llama Arun Farocki, también fallecido, de cómo narrar las víctimas del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí fue donde me despertó en mí cómo comunicar documentales. Sí, por supuesto. Eres un gran documentalista y por ahí me quiero meter. Antes de que hablemos de dónde vienes, tu último proyecto, tú has venido desarrollando todo un archivo documental, o sea, eres un apasionado documentalista. Contémosle un poco a la gente. Este proyecto, hoy por hoy medioambiental, estás tornado hacia visibilizar un entorno medioambiental que necesita del apoyo tuyo y del apoyo de todos. Contémosle un poco a la gente que nos ve qué es lo que has venido haciendo con el tema documental. Bueno, hace un par de años atrás, precisamente después de pandemia, la pandemia nos pegó a todos súper duro. Fue un poco buscar esos elementos claves de decir, ¿a qué estamos en este mundo? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Yo decidí irme para el Amazonas, como a salir de todo el estereotipo de la ciudad, a intentar vivir una vida desde ceros otra vez. Y mi primera ida al Amazonas estuve en el territorio de Leticia buscando trabajo. La gente no me conocía y eso era lo mejor de todo. Pasaba totalmente desapercibido. Y me veían con cámara. Me iba a los kilómetros de Leticia o me iba a otras regiones cercanas, otras comunidades cercanas como Arara, San Martín de Macayacu. O me iba a explorar, digamos, unos sitios icónicos como Lago Piraña, qué sé yo. Y comencé yo a tomar fotos, a hacer videos, a hacer contenidos para mí dentro de mi perspectiva. Y cada vez me fui enamorando más del Amazonas, del terreno, de la profundidad del Amazonas, de las ciencias naturales que maneja el entorno, las energías. Para mí me permitió, digamos, un antes y un después, porque mi primer proceso yo me iba por 15 días y terminé viviendo 8 meses. Fue algo muy interesante porque la verdad llegué a una comunidad que se llama San Martín de Macayacu, conocí a los curacas, a los líderes máximos de las comunidades y me preguntaban, pensaban que yo era gringo. Y claro, lo ven a uno blanco, alto, en el medio de la selva con una cámara, turista. Y en realidad yo hablaba con los lugareños, entendía sus usos, sus costumbres, me hablaban en dialectos que realmente no entendía, comía sus tradiciones y me fui empapando de todo eso y mi primera versión del mí era ser. Porque es que si yo no me permitía ser esa persona que está allá en esas regiones inhóspitas, en esas regiones que realmente uno desconoce, creo que me hubiese puesto miles de barreras y no hubiera disfrutado tanto, ¿no? Me fui por 8 días, me quedé 8 meses largos, interactuando con comunidades de base, aprendiendo a pescar, aprendiendo a cazar, aprendiendo a cultivar, aprendiendo a vivir como viven las personas en comunidades en el extremo sur de Colombia. Somos citadinos. De acuerdo. Sí, no ¿Cómo vamos a, percibimos lo que claro, hay. cómo vamos a
a ver esas necesidades y no las vivimos. Me regreso para acá a Bogotá y comencé yo a trabajar en una empresa que se llama Rainforest Farms and Bouquets, una exportadora de flores. Y comencé yo a trabajar en un tema de posicionamiento empresarial. Era una empresa que tenía unas fotos totalmente desactualizadas. Querían incursión en temas de video. A mí me contactan por medio de un PMA en Georgia. No sé cómo me contactaron, la verdad. Me llamaron que si yo podía tener una entrevista con uno de los CEOs y yo, bueno, hágale, todo bien. Y la propuesta era la siguiente, poder trabajar realmente un posicionamiento empresarial. Y aquí viene el tema interesante. Yo decía, si hubiese sido una empresa de zapatos, una empresa textil, Tal vez no. total. Ellos manejaban pues flores, temas naturales, flora y fauna. Aproveché a trabajar con Flor Verde, Global Gap, Rainforest Alliance. Y esas marcas reconocidas que trabajan para la protección de una fauna, una flora, una protección de vida, me permitió a mí posicionar esta empresa desde otra perspectiva. Tomar una cierta calidad de imágenes de colecciones de flores, unos videos institucionales bien interesantes y todo para un formato de compra y venta del mismo contenido, ¿no? Termino trabajando con ellos un año y yo dije, me regreso para el Amazonas. No tenía ni idea hacer qué, pero me regreso. Algo te llamaba como... Sí, no, allá yo decía, quiero estar. De acuerdo. Yo había conocido 4 o 5 provincias del Amazonas, caseríos, como le llaman comúnmente. Era Leticia pues estaba al lado Brasil, Tabatinga, que es frontera con Brasil. Y hacia la mano, digamos, del noroeste, como 2 o 3 comunidades, que era Arara, San Martín de Macayacu y la isla de los Nicos, ¿cómo se llama? Y yo ya me elegí, don José, me voy para allá, bienvenido, y me fui para allá, me fui con un proceso económico, pero de cero. Y comenzamos a trabajar un tema de tierras en San Martín de Macayacu. Y pues claro, yo ya tenía drones, ya tenía cositas, entonces hacíamos contenido para que ellos pudieran sustentar. ¿Cuáles son esos procesos que han llevado a cabo, digamos, dentro de la Amazonía? Yo no entendía muy bien cómo era la Amazonía, cómo se manejaba, si era Leticia, si era la gobernación del Amazonas. Y de un momento a otro, en la primera semana nos fuimos para Puerto Nariño. Y me presentan al alcalde en esa época, Alirio de Jesús Vázquez, un amazonense que realmente con otra perspectiva local de algo loco que yo decía, cómo vive la gente acá. Puerto Nariño hermoso, es un lugar privilegiado realmente. Y a su vez agregado a 22 comunidades de cabecera totalmente indígenas, conformado por 3 etnias, la ticuna, el cocama y el yagua. Y no medía yo realmente porque yo estaba ahí. Realmente fue como un proceso de, listo, está bien, estoy con una persona, digamos, que se llama José Gregorio, un mentor más mío del Amazonas. Él es un gran empresario, él trabaja también con National Geographic, trabaja también con una holandesa, se llama Heike Van Heels. Tienen un proceso de turismo muy interesante en el Amazonas. Le han aportado ahorita a la región del Amazonas como el tema del cuidado natural. Precisamente conjunto José Gregorio hemos trabajado un tema de seguridad ambiental, hemos trabajado con un tema de resguardos indígenas. Y uno de los procesos últimos que yo desarrollé con don José, comenzamos a trabajar en un restaurante, a posicionar un restaurante. Y en ese restaurante cocinábamos comida típica, que es una patarasca, cuáles son los frutos digamos, que se consumen en sus cosechas, como el copazú, el arazá. Comenzamos a construir una narrativa del por qué cuando hay sequía, a las frutas o las verduras no se conseguían, y si se conseguían las traían de Perú, de Cuchillococha, Caballococha, o de Iquitos, a precios supremamente elevados. Un tomate, una papa, 3, 4 papas son 7,000, 8,000 pesos. Estamos hablando que un litro de leche puesto en Puerto Nariño te vale 12,000, 13,000 pesos. Y comenzamos a estudiar la posibilidad del por qué tanto infante, tanto menor de edad tenía esas problemáticas. Nosotros veíamos a los del ICBF todo el tiempo trabajando en comunidades, miramos a los entes, digamos, educativos, formando, digamos, equipos de campañas y procesos que realmente no llegaron a ninguna conclusión. Pues yo me tomé la tarea desde el 2022 al 2024, perdón. Me tomé la tarea de investigar cada una de las comunidades. Dentro de estas 22 comunidades fui aceptado en mi cabildo. ¿Qué es cabildo? Son las reuniones máximas de los exponentes máximos y de los líderes máximos de cada comunidad. Y comenzamos a desarrollar proyectos que nos generaron a nosotros un estilo de vida. Entonces comenzamos a trabajar lo que era proyectos de piscicultura, proyectos, digamos, de cómo
hacemos que la piscicultura sea viable en tiempos de sequía? ¿Cómo entender a estos cazadores que mataban por matar y por vender su carne? Llegar a esos espacios de concientización. Y comenzamos a trabajar directamente con los curacas, con temas de la seguridad alimentaria y salud, digamos, mental, precisamente aportándolos a ellos en un subconsciente que hay que proteger. Hay que proteger, hay que proteger. Ahí hay mucha deforestación, quemas, talas de árboles, qué sé yo. Y nos nació en procesos de alcaldía y en procesos de gobierno tener ese cambio. En ese cambio tuvimos la oportunidad de participar con Edilberto Suárez Pinto, el alcalde de Puerto Nariño. Yo trabajé de la mano con él, pues hicimos todo el tema de comunicación. Trabajamos las 22 comunidades, estuvimos en las 22 comunidades, escuchamos las problemáticas y las necesidades de cada comunidad y comenzamos a desarrollar proyectos para que sean decretos de ley. Esto tiene sí o sí que formalizarse y encontrarse en un proyecto país, ¿no? Javier, tú durante mucho tiempo viviste casi 4 años en el Amazonas colombiano. En lo que te entiendo, has venido desarrollando un sinfín de proyectos en aras de visibilizar lo que viven estas 22 comunidades que aceptaron como parte de uno de ellos, ¿cierto? Pero también hay algo a nivel profesional que has venido realizando y quiero que me hables un poco de ello y eres un amante empedernido de los procesos políticos, pero de los procesos políticos desde el campo estratégico, ¿sí? Así como fuiste parte del equipo de trabajo de gobernadores, de alcaldes, contémosle un poco a la gente qué es lo que has venido haciendo y qué fue lo que hiciste en los Estados Unidos y específicamente en Washington, D.C. Quiero que nos hable de ello. Bueno, en primera instancia, formulando, digamos, toda esta problemática y posibles soluciones, el modus operandi o la resolución de todos estos conflictos, la manera más directa es entrar a la política. Pero si uno no trabaja con los temas políticos, a uno no le prestan atención. No se hace ese llamado de atención realmente para que sea acogido. Contestando tu pregunta, yo hace muchos años atrás comencé a trabajar tras bambalinas con entes políticos y trabajando la posición o el posicionamiento, digamos, todo lo que es estrategia, marketing político, diseño político, todo lo que tenga que ver las herramientas de discurso, cómo puede ser este personaje que hable tan bonito y no haga nada. Siempre mis trabajos han sido como muy categóricos, han sido como muy centralizados. Si yo veo que es para el bien, también mi beneficio, que esté como aliado hacia mis proyectos, bienvenido sea, yo lo fundamento y lo fortalezco. Y ya por otro lado, todos estos procesos interesantes dentro de la política me llevó a un estatus de conocer a muchas personalidades, gente del Congreso, gente de la farándula de la televisión, diputados, ediles, concejales, hasta los presidentes. Yo me quedé invitado en Miami, una rueda de prensa que nosotros estamos haciendo. En esa época estaban las campañas presidenciales de Barack Obama y yo le estaba prestando era atención, no más. Y llegó un ente político, un estratega, un ejecutor de procesos, un coach que me escuchó. Y dijo, ¿tú dónde eres? Comenzamos a interlocutar y comenzamos a hablar, a conversar, a compartir. Y me llegó una grata sorpresa porque esta persona ha trabajado el tema social hace muchos años acá en Colombia. Ha tenido su fundación y bueno, montó una infraestructura enorme con respecto a lo político. Nace la Escuela de Líderes de las Américas para la Excelencia y la Gobernanza. Pues claro, un nombre bastante robusto, Claro, sí. bastante pesado, pero para el que lo quiera entender, es realmente ser partícipe de estos 8 ejes temáticos o hasta 10 ejes temáticos de la humanidad. Entonces, participé como director de la Escuela de Líderes de las Américas en el tema de comunicación, como director de comunicaciones. Hicimos procesos muy grandes de socialización a nivel comercial acá en Colombia. Estuvimos en Yopal, estuvimos en Los Llanos, estuvimos en Cartagena, estuvimos digamos, en los cerca de unos 30, 40 municipios de Cundinamarca. Hablando estratégicamente, ¿qué es la política? ¿Cómo hacemos procesos del bien dentro de la política? Y en Washington tuvimos varios reconocimientos precisamente con la Escuela de Líderes, porque somos una de las primeras escuelas, en esa época estamos hablando hace 4 o 5 años atrás, que se catapultaba a ser una escuela de derecho formacional. A eso nos generó a nosotros un estado, digamos, de escoger a qué políticos nosotros podíamos ayudarles en sus campañas,
ayudarles en sus procesos políticos, ya sea de planes de gobierno, ya sea en planes, digamos, de ejecución, de participar de la mano también con procesos institucionales grandes. Tuvimos la oportunidad el año pasado de estar en la COP16 junto con la Escuela de Líderes de las Américas. Nosotros lanzamos un programa de consolidación estatal en el cual nosotros expusimos un documental que yo hice en el Amazonas, en el territorio amazonense. Nos fue muy bien, tuvimos mucha llegada y dentro del panorama político realmente a nosotros nos permitió conocer esa otra cara. Realmente, porque hay procesos que nunca se ven y uno como ciudadano dice, pero pues, nos hace falta. Y el por qué entenderlo a nosotros nos hace como ser partícipes de lo mismo. ¿Soy un ente político? Sí. Yo lo ejecuto a nivel de lo político porque la verdad, si no fuese así, uno solo a veces como que no puede. Es difícil uno avanzar. Pero sí, en estos aspectos sí es importante tener en cuenta la estructura política para un bien común y proyecto. De acuerdo. Javier, ¿a ti cómo te gustaría que te recordaran, no estuvieses? No solo estos profesionales que te admiran y quisieran una vida, un recorrido como el que has tenido, sino tu propia familia, tus propios amigos. ¿Cuál es ese legado que quieres dejarle de carácter personal y profesional a los que nos están viendo? Pues yo diría dos cositas, Leo. Y me enfoco en dos cosas. Vive feliz y deja vivir. O sea, si tú me apoyas en procesos míos, yo te voy a apoyar. Es un gana-gana, es un vaivén. ¿Qué legado yo le podría dejar a amigos, familiares que me conocen, a personas? No solamente llevarlos de la mano en procesos y en reconocimientos que tenía, sino que se dan cuenta que pueden confiar en una persona que es totalmente natural. No vivo de la fama, no vivo del que soy de la bahía de planchar, soy tranquila. Retomando un poquito ese tema. En el Amazonas yo me fui hace poco, me están extrañando un montón. Véngase, véngase, véngase. ¿Qué les dejo yo a ellos? Esa noción de aprendizaje que ellos pueden hacer las cosas, que ellos pueden ejecutar sus propios procesos. ¿Qué le digo yo a mis amigos, a mis compañeros, a mis compañeros de trabajo? Llévense esa experiencia a través de sus sueños, materializar sus sueños. Familia, mi mamá siempre dijo una frase, el querer es poder. Mi mamá siempre creyó en mí, siempre, siempre. Salí del ejército y mi mamá me decía, ¿qué va a hacer? ¿Para dónde va? Póngase a estudiar. Y yo creo que una de mis principales mentoras ha sido mi mamá que me apoya en todas las locuras. ¿Qué legado le dejo yo a mi mamá? Yo soy la vil imagen de mi mamá, de ese sueño realizado. Mamá él siempre quiso ser aventurera. Mi mamá siempre quiso conversar, siempre quiso hacer, siempre quiso realizar. Y yo soy empate como ese sueño realizado de mi mamá. Mi papá también es un artista, mi papá es diseñador de interiores y capté el arte que maneja mi papá, también temas manuales. Y decía, ¿y yo dónde estoy? ¿Cuál es mi mundo ahí? Entonces, ¿qué les dejo a ellos de legado? Mis triunfos, mis metas, mis sueños. No pongo a pensar que hace una retrospectiva de 15 años para atrás. Son logros y triunfos que hemos tenido. Mis compañeros de trabajo, amistades, digamos, de niñez que todavía conservo. Cuando me escuchan hablar me dicen, "Oye, qué interesante. Usted ha vivido un montón de cosas que nosotros no hemos podido vivir. ¿Cómo es esa vida?" Intentar llevarlos a esos estados, ¿no? Su merced es abogado, disfrúteselo, góceselo. Y eso lo lleva a otras facetas de su vida personal y profesional, que uno se tiene que abrir esas puertas. Siempre yo digo, aquellos compañeros que me desearon el mal, por celos, porque yo a veces tenía otras nociones más claras que ellos y me hicieron la vida cuadritos, siempre les digo como, hágalo usted, a ver si la que haga. Yo lo hago, nos ponemos ahí a prueba, ¿a qué? Una guerra de egos, siempre fui sobresaliente, siempre, siempre, y esa es como mi motivación siempre a los chicos o a la gente que me rodea de siempre buscar esa motivación para seguir, no quedarse en lo estancado. A veces tengo un profesor que también es un filósofo muy bueno, siempre decía, la mejor herramienta para el éxito, ¿sabe cuál es? No hacer nada. Y yo, ¿por qué? Porque es que si tú no haces nada, estás pensando igual. No hagas nada. Pero cuando tú piensas en hacer las cosas, ya tienes más claridad. Siempre como que intento, digamos, llevarle bien a las personas de una manera constructiva. Y poder analizar, digamos, un antes y un después. Siempre soy un categórico en eso. Siempre visualizo un trabajo de espejo, que es importante, digamos, cómo me veo yo en la actualidad y cómo yo me veía hace 2, 3 años atrás. Si he avanzado, si he tenido un retroceso, si he consolidado proyectos. Y eso me ha permitido a mí tener otras intenciones a futuro.
no solamente otras intenciones, visualizar otros modelos y poder, digamos, fomentar desde mi parte personal y mi parte profesional. Ahora, hay un punto donde estás haciendo este proyecto con la empresa de flores, pero había algo que te llamaba a regresar al Amazonas. Cuéntame de eso. Bueno, en principio fue algo raro por dos temas. Número uno, salí del Amazonas para integrarme otra vez en procesos de trabajo, digamos, empresariales, posicionando la empresa de flores, que es la exportadora de Rainforest Farms and Bouquets. Encontré también como una conexión, ¿no? Más allá de lo elemental que es el tema natural o la responsabilidad ambiental que tenía esta empresa, había algo más que me pertenecía a mí y ese llamado, digamos, de la selva que me pedía a mí a gritos decir, hombre, te necesitamos, queremos que estés acá. Y decidí volver. Una vez que terminé mi proceso de un año trabajando en la empresa, decidí regresar al Amazonas con otra visualización, con otra perspectiva, digamos, si se quiere llamar coloquial, empaparme más de los temas amazonenses, precisamente como el tema cultural, el tema ya de eventos que se desarrollaban en el Amazonas. Visibilizar Y su cultura. exactamente, y comencé a construir una narrativa desde mi perspectiva como ya más representada al documental. Entonces comenzamos a trabajar otra vez con José Gregorio, trabajamos en la parte de la Guardia Indígena Ambiental. Todo esto trabajando con la Asociación de Ticoya, trabajando con las comunidades de cabecera, precisamente son 22 comunidades en el cual tuvimos el aporte de entes locales y entes privados para generar proyectos y consolidar nichos de mercado. Realmente el punto a favor de mi ida al territorio amazonense fue un antes y un después, en el cual ahora estoy liderando procesos que generan grandes transformaciones a nivel humano. Estamos trabajando en un sistema, digamos, de sustentación alimentaria o tema de responsabilidad ambiental también. Tú me hablabas de seguridad alimentaria. Háblame un poco de ese proyecto. Es uno de los proyectos más grandes que tiene la resolución de la Amazonía colombiana. Precisamente con Corpo Amazonía preveemos nosotros tener la intención de fortalecer todas estas columnas móviles que son precisamente los derechos a la buena vida, los derechos a una buena alimentación y pues prever realmente las necesidades de los indígenas colombianos. Nosotros hemos estado en territorios donde literalmente el Estado no llega. Y si llega, llega muy poco. Entonces nosotros fortalecemos a través de nuestros convenios o de nuestros proyectos personales, fortalecemos estas comunidades para que ellos sigan enfocados en, digamos, en su entorno, cómo se vive el Amazonas. Y no solamente eso, cómo ellos tienen también esos derechos como seres humanos. Y a veces esos derechos se ven muy vulnerados estando en el territorio. Incluso en su territorio. Mira que una de las problemáticas que entendemos y conocemos en el territorio nacional es que Colombia es un país muy grande, ¿no? Y es triste ver que en provincias y en lugares tan apartados de los cascos urbanos y de las megaciudades, al no haber la mano del Estado, porque no aparece por ningún lado. Claramente esto es lo que también le ha dado una oportunidad a grupos al margen de la ley, a X actores de manera negativa de aprovecharse de las comunidades, de las propias comunidades, no desarrollarse. Y no estamos hablando del desarrollo como se desarrolla una ciudad, sino de desarrollarse con base en sus derechos, en sus, diría yo, en sus saberes ancestrales. Y eso es muy triste y me parece grandioso que este llamado a la aventura que has tenido sea visibilizar el Amazonas, ¿no? Este pulmón que tiene el planeta y que somos parte de este pulmón. Ahora, Javier, a lo largo de este recorrido profesional, has hecho parte de y te has involucrado en una gran cantidad de puestas políticas sociales, ¿sí? Háblanos un poco qué es lo que hiciste para el Amazonas y qué es lo que has hecho a lo largo de estos años estando tras bambalinas sobre políticas públicas y sobre proyectos de carácter político. Bueno, Leito, para darte un mapa más amplio de lo que nosotros hemos podido desarrollar, independientemente de mi proyecto personal en el Amazonas, es la parte de conservación, digamos, como prediseñado realmente una propuesta de conservación. ¿Por qué lo digo así? Porque yo visitando el territorio del Amazonas me he dado cuenta que la necesidad que tiene la humanidad
no solamente de proteger su bien común, su vivienda, su entorno, va más allá de otra formación. Estamos hablando que el territorio del Amazonas es demasiado extenso. Y nosotros estando en el territorio, no alcanzamos ni siquiera el 1% de la inmensidad que es, pero causamos un daño grandísimo. Me di cuenta en los últimos años con los cambios climáticos, la deforestación, el clima del ambiente, todo el impacto ecológico que ha tenido por parte de la humanidad ha sido grande. Se ve un tratado de basuras realmente devastado. Hectáreas y miles de hectáreas totalmente arrasadas por el uso, digamos, del suelo, no solamente del suelo, de las maderas. Yo visitando las comunidades aprendí que estos llamados de atención no solamente lo tienen las comunidades o los curacas como tal, que son los líderes máximos de sus comunidades. La problemática más allá en sí de la conservación no va por un simple hecho de, yo quiero conservarlo. ¿Cómo conservas si no tienes esa modalidad institucional, esa modalidad de que te diga a ti cómo puedes catapultar esta necesidad y que esa necesidad no sea particular, sino que sea general, que sea de todos? Es ahí donde viene la parte política. Precisamente hemos intentado, y digo intentado, trabajar en planes de desarrollo con los entes públicos como Corpo Amazonía, la gobernación del Amazonas. Hemos instaurado también convenios con las alcaldías tanto de Leticia como de Puerto Nariño, y al cual no han sido escuchados. Es muy difícil entenderlos porque es un plan de necesidad, ya la necesidad es constante. Yo creo que es de un 90 o un 95% de necesidad diaria. La gente busca su sustento para poder comer. Y de ahí nace realmente la necesidad del por qué nosotros, que queremos, digamos, conservar y viabilizar todos los procesos, ya sea turísticos, ya sea procesos de infraestructura o procesos de empresas, de empresarios, llegamos al mismo punto. Si tú vas a utilizar el terreno o el suelo del Amazonas, devuélvele algo. ¿Cómo le devuelves? ¿Cómo le vas a devolver no solamente en seguridad alimentaria, sino a la misma bioecosistema que se vive en el entorno? Si te das cuenta, el Amazonas es poco lo explorado que hay. Y lo poquito explorado que hay en este momento, empresas grandes de turismo, un granito de oro ahí, y dicen, vamos a explotarlo, vamos a mirar a ver qué el tema de las maderas, el tema, digamos, de la alimentación como tal. Entonces, ¿dónde quedan esas temáticas a la hora de vincularlas a los procesos, digamos, públicos? Sí, las alcaldías, gobernaciones, los entes públicos tienen como su organigrama y ellos apuntan directamente ese plan de gestión, pero no alcanzan a abarcar a esas 22 comunidades. Estamos hablando que las 22 comunidades de Puerto Nariño son aproximadamente entre 10.000 a 15.000 personas, en los cuales a no todos les llega la salud. No hay un tema de cuidado al adulto mayor. El tema de educación es totalmente difícil. Para estos menores o para estos chicos, tienen que irse en transportes para un internado, tienen que estar en casco urbano, pues para poder tener esa formación, digamos, educativa. Y es ahí que nosotros con varios líderes de varias comunidades, hemos hecho fortalezas a través de lo institucional para fomentar estos procesos, desde la primera educación hasta ya el cuidado del adulto mayor. Javier, en este momento, tanto las redes sociales como los medios de comunicación vienen en una evolución constante. Estamos en una era de la inmediatez, como lo llamó Lipovetsky, el mismo Chomsky, ¿no? Una velocidad de carácter líquido. Y bueno, has hecho parte de un sinfín de iniciativas de medios, de estrategias de comunicación. ¿Cómo ves tú la apuesta que le está haciendo Hermitage a esta nueva revolución digital? Bueno, me permito comunicarles a ustedes que me parece una iniciativa poderosa, no solamente apostando a grandes elementos de comunicación, sino que prevén y prevalecen en un espacio, en un tiempo muy específico. Me parece a mí que Hermitage tiene como esos valores agregados a la hora de contar, a la hora de narrar, de tener grandes exponentes al lado de ustedes para tener un crecimiento. ¿Qué opino yo al respecto? Que manejan unos procesos de liderazgo interesantes. No todos tienen una misma propuesta. Y esta propuesta es llamativa, es interesante. No solamente desde la parte de negocios, sino de la parte también de posicionamiento. Temas elementales como infraestructuras, industrias. Eso permite tener un plus a la hora de contar.
cómo narrar esas historias. Y eso es Hermitage, contar desde una perspectiva natural y poder ejecutar esa comunicación de una manera más efectiva, más directa. Llegar a esos rinconcitos donde realmente somos exclusivos y por qué somos exclusivos. Y de ahí pues nace todo. Yo creo que vendría a ser como la gran importancia que tiene Hermitage en la comunicación, es darle ese plus, darle esos espacios de integrar, digamos, una manera más efectiva, una nueva manera de comunicar. En Hermitage contamos historias para recordar que somos parte de un todo. ¿Y tú, de qué haces parte? Ven a contar tu historia. Javier, muchísimas gracias por haber abierto las puertas de tu vida, de tu proceso y que la gente te conozca. Es un placer haberte tenido en este episodio. Muchísimas gracias, Leito. Gracias por la invitación. Muchas gracias a Hermitage por brindarme la oportunidad de estar con ustedes acá en este día y pues muy agradecido. Creo que contigo tenemos muchos otros espacios. Esta es tu casa y esperamos tenerte acá en otra oportunidad. Claro que sí, conmigo pueden contar. Hay mucha tela para cortar, definitivamente para contar historias, narrar sucesos, cómo captar la atención en proyectos. De acuerdo. Esa es como mi versión final, de decir cómo podemos otorgarle este punto a favor a pequeñas ideas que pueden transformar todo. Y a todos ustedes nos veremos en un próximo episodio. Esto es un capítulo más de Vértice, el espacio de Hermitage e Inspira. Muchas gracias.